Me va a estar acompañando como moderadora Eva Margarita Gómez, amiga de algunos de nosotros. Eva Margarita fue diputada en la pasada legislatura como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Y creo que las aportaciones también que dé va a ser bastante interesantes. Les doy la bienvenida a todos. Margarita, si quieres, bienvenida a José. Por favor. Aquí cuando quieras levantar la mano para opinar, tocas aquí, tocas aquí. Eva Margarita, ¿me escuchaste? Se me hace que se me fue Margarita, pero bueno, vamos a... Aquí estoy. Ah, perfectísimo. Perdón. Adelante, Margarita, ya te presenté para dar la entrada a José Arellano de Deloitte. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Espero sea un exitoso conferencia. Pues el contador José Arellano es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas con especialidad en impuestos del TEC de Monterrey. Es socio de impuestos y servicios legales de Deloitte desde hace 9 años y 17 años como miembro de la firma. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha cursado la maestría de Asesoría Estratégica de Negocios en la Universidad Panamericana. Ha intervenido como asesor auditor a AMSA, Vitro, Soriana, Farmacias Benavides, Grupo Industria Monclova, Catcon Global, Kio Networks, Grupo Charlie, Denso, Mahale, Magna, Comisión Federal de Electricidad, entre otros. Pues una gran presentación de nuestra estrella de hoy. Bienvenido, contador José Arellano. Pepe, adelante con la presentación que amablemente vas a compartir con nosotros y nos iremos a la mitad de la presentación. Como comentamos hace un momento, quizás tendremos algunas preguntas. Si nuestros amigos que también, socios, colegas, nos mandan algunas preguntas aquí por el chat, también así, bienvenidas para poderlo hacer más dinámico. Bienvenido, José. Muchas gracias, Eva, Samuel, muy amables. Antes que nada, pues digo, muchas gracias también a la invitación de la NEI, Fernando Turner, me invitó, Fernando López como presidente, Samuel y Eva que van a estar como moderadores de esta charla. Y también, pues, muchísimas gracias a todas las personas que están participando. Ojalá sea de provecho el análisis que estamos llevando a cabo. Ahora, uno de los asuntos, ya para entrar un poquito en materia de esta plática, digamos que hay por ahí un mito, bueno, o más bien dicho, no sé si mito, pero al menos sí una aseveración, que dice que los empresarios en México pagamos muy pocos impuestos. Yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo estamos pagando impuestos en México, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, si las tenemos, etcétera. Y digamos que a partir de este análisis logremos unificar un criterio y si es necesario, si detectamos áreas de oportunidad, que me parece que las hay, poderlas proponer como un grupo objetivo, un grupo que técnicamente vaya enfocado ahora sí que a buscar cómo le vaya mejor a nuestro país a través de mecanismos adecuados, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a hablar un poquito del contexto actual. ¿Y por qué voy a empezar hablando del tema de la corrupción? Voy a hablar con el tema de la corrupción porque como vamos a reflexionar sobre si estamos pagando bien o mal nuestros impuestos, pues muchos van a decir, y me incluyo, entonces diríamos, oye, pues primero que no se los roben, ¿verdad? O que los gasten bien. Pero bueno, digamos que esa parte ya con esto ya va a quedar más que superada y nos vamos a enfocar en la recaudación y no tanto ahorita en otro tema importante, es qué hacen con el dinero que se recauda, poco o mucho. Entonces, para que se den una idea, México ocupa el lugar 130 a nivel mundial en el índice de percepción de corrupción. Y esto no es nuevo. Uno de los pocos logros que han tenido nuestra clase política que nos ha gobernado, de todos los partidos, es
que han sido muy consistentes en mantenernos como uno de los países más corruptos del mundo. O sea, si vemos esta cifra de Transparencia Internacional, a partir de 1994, 93 que empezaron las mediciones, México no ha podido subir de 37 puntos sobre 100. O sea, digamos que hemos estado fluctuando, máximo 37. El peor año que tuvimos fue el pasado, con un 2.8, pero estamos hablando de que la calificación máxima son 100. Entonces, aquí pongo, por ejemplo, algunos estados como Uruguay, Estados Unidos, Chile, Argentina, que están en el lugar 21, 23, 26, 69, cuando nosotros estamos en el lugar 130. Es decir, por ejemplo, un Chile, digamos que está incluso muy similar a lo que tendría los Estados Unidos, o sea, lugar 23, cuando nosotros estamos en un 130. Argentina, incluso con todos sus problemas, está en un lugar 69. O sea, nosotros estamos a la mitad de lo que ha hecho Argentina, incluso con los gobiernos que han tenido. Entonces, estamos bastante mal en el tema de la corrupción. Según estudios de la OCDE, la corrupción le cuesta al país entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. Y más para que nos demos una idea, esto es algo que hemos mantenido de manera sistemática y pues que desafortunadamente no hemos hecho nada para corregirla, y ese es uno de los puntos donde me parece que como ciudadanos y empresarios deberíamos de estar también presionando porque realmente se combata este flagelo. Ahora, hay otro tema que también les quiero compartir que considero de importancia. Hay una organización que se llama Oxfam, es una de las principales organismos no gubernamentales a nivel mundial, que digamos que lo que busca es eliminar la desigualdad social en el mundo y propone diferentes políticas que yo creo que México ha seguido algunas de ellas. Un tema que me llamó mucho la atención es que en lo que se refiere a las políticas fiscales, de 152 países, México está en lugar 125 como de los más regresivos. Es decir, los sistemas fiscales más ineficientes, por lo menos, del mundo. Ahora, Argentina y Chile ocupan el lugar 16 y el 58 del mundo. O sea, están muy por encima de nosotros, países que en teoría tienen problemas muy similares a los nuestros. Entonces, ahora, también es un hecho, que también es algo que quiero compartirles, el hecho de ser el país número 1, como Sudáfrica, por ejemplo. Sudáfrica es el país número 1 en sistemas de progresividad fiscal. El sistema de progresividad fiscal es que le cobres más a los que más tienen, ¿ok? Que no haya esquemas regresivos donde afecten a los más pobres. A pesar de que Sudáfrica tiene ese esquema, es el país más desigual del mundo. Entonces, no solamente es cobrar bien los impuestos, sino saber cómo gastarlos, cómo invertirlos. Sudáfrica podrá tener el mejor sistema y nosotros el lugar 120, pero aún así Sudáfrica nos supera en desigualdad. Ahí les pongo cuáles son los 10 países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. Sudáfrica es el número 1, y luego siguen desafortunadamente muchos países del ATCO. Está Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México. Solo Ruanda es el único que no es del ATCO. La región de Latinoamérica es la más desigual del mundo, más incluso que África. ¿Okay? Ahora, aquí explico un poco a qué se refieren los sistemas progresivos. Según cifras de Oxfam, hay una estadística mundial donde por cada peso que se incrementa la renta mundial, los países recaudan 40% de IVA, que es más fácil, y solamente 14% del impuesto sobre la renta a empresas y personas físicas. Entonces, la sugerencia que hace Oxfam es, deberíamos de tener sistemas tributarios, y la OCDE, ahí pongo un ejemplo, que la OCDE más o menos está una tercera parte en impuestos sobre el patrimonio, una tercera parte sobre impuestos al consumo, una tercera parte de impuestos de contribuciones sociales. La CEPAL, o sea, todos los países que conforman
Latinoamérica y el Caribe, ahí vemos que claramente su principal ingreso es el IVA, que es regresivo porque en muchos de los casos los más pobres, lo poco que tienen lo gastan en productos, o la mayor parte pues de sus consumos que pueden ser impactados por este IVA, si no es que no hay una medida adicional que se los redistribuye. Entonces, Latinoamérica es mucho impuestos al consumo y México no. México incluso está por encima de la OCDE en su sistema de recaudación. Tiene mucho más ICR que IVA y que contribuciones sociales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura de la recaudación tributaria en México? ¿Cómo se compone? ¿Cómo México recauda sus impuestos? Según la CEPAL, del 16%, es 16.1% en relación al PIB, y aquí no estoy incluyendo ingresos petroleros, pero sí estoy incluyendo ingresos de contribuciones de seguridad social porque en todas las mediciones en el mundo, las contribuciones de seguridad social se incluyen. El ingreso petrolero, ese sí, pues no es un ingreso, no es ninguna contribución, no es un impuesto, etc. Ahora, aquí podemos ver que el ISR en un 7% hasta abajo, hasta el 7%, digamos que es la fuente más importante de recursos del gobierno, este 7%. Posteriormente tenemos al IVA y al IEPS, con 3.8 y casi un 2% del PIB. Las contribuciones de seguridad social alcanzan un 2.1%, o sea que son las aportaciones al IMSS, al Infonavit, al SAR, etcétera, que hacen principalmente empresas y en algo los patrones. Hay algunos impuestos a la propiedad, como puede ser el predial o el ISAI, que es el 0.3. Algunos impuestos directos que son más irrelevantes, pero en términos muy generales, la base es ISR, IVA y IEPS, que del IEPS es importante comentar, la mitad de ese IEPS es el gasolinazo, o sea, quizás un poquito más, casi un 60% es el gasolinazo, es el impuesto a las gasolinas que se nos carga y que se nos va a seguir cargando. Entonces, y el resto es por compras de productos, principalmente cigarrillos, el impuesto calórico y alcohol. ¿Okay? Entonces, esta es la manera en que se distribuyen la recaudación social, tributaria en México. Ahora, ¿qué tanto hemos avanzado o qué tanto dependemos de ingresos petroleros y de los no petroleros? Actualmente, si comparamos los ingresos petroleros, precisamente por la baja en la producción y la baja en los precios, podemos encontrar que ya no dependeríamos tanto en el 2018. Como podemos ver las gráficas, en esto, los rojos, por así decirlo, son los ingresos petroleros, los azules es el total de la recaudación fiscal mexicana. Podemos ver, por ejemplo, que en el periodo de 2005 al 2013, que son estos picos principales, de ingresos petroleros México obtuvo en promedio 68% si los comparáramos con los ingresos tributarios. Es decir, en ese boom donde el petróleo lo más bajo que estuvo fue de $68 el barril y lo más alto $120, en esos 8 años, incluso hubo un año de más de 75% de ingresos petroleros en comparación a lo recaudado. Creo que perdimos ahí una oportunidad, me parece importante. Recibimos muchísimo dinero por temas de petróleo, algo extraordinario. Ahorita actualmente estamos ya otra vez al promedio normal, que es al 4% de lo que representaría la tributación. Pero en su momento, en ese periodo, se estuvieron recibiendo ingresos del petróleo de 68% en promedio en ese periodo de 8 años, como muestra la gráfica. Ahora, ¿cómo estamos en relación con otros países? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Decidí, al ser muchísimos países, decidí comparar a México con la CEPAL en promedio, o sea, los países que componen América Latina y el Caribe, la OCDE,
que pues es la organización de los países ricos a la que pertenecemos, principalmente europeos y uno que otro asiático y Estados Unidos. Australia también está. Chile, Brasil y Argentina. ¿Y por qué Chile, Brasil y Argentina? Pues porque creo que son relativamente comparables con nosotros por niveles de desarrollo similar. Entonces podemos ver que los ingresos tributarios, incluyendo las contribuciones de seguridad social, como porcentaje del PIB, son de 22.7%. O sea, Latinoamérica y el Caribe recauda 6% del PIB más que México. México recauda el 16.1%. La OCDE, pues ya ni se diga, recauda 34.2%, es decir, más del 100% de lo que recauda nuestro país. Chile nos aventaja por 4 puntos del PIB. Brasil, que es impresionante, 100% recauda más que nosotros. Y Argentina casi 100%. De hecho, es una de las razones por las cuales quería compartirles Brasil y Argentina. Decir, oye, pues son países con problemas importantes, muchas áreas de oportunidad, pero están recaudando el doble que nosotros. Entonces, algo estamos dejando de hacer. Ahora, también es importante decirlo, que Brasil está un poquitito arriba de nosotros en el top 10 de desigualdad entre ciudadanos, ¿verdad? Entonces, como que tampoco están sabiendo gastar su dinero de manera adecuada. Pero digo, esa es otra historia. O sea, aquí estaríamos más que nada buscando en cómo llenar el saco y ya tendríamos que ver en otra ventanilla cómo cerrar el saco, cómo evitar que se fugue tanto dinero. Ahora, otro tema, y aquí créanme que a lo mejor, yo me sorprendí cuando vi los números y yo creo que algunos de ustedes también se van a sorprender. Realmente pagamos muy poco ICR en México. Aquí podemos ver que si bien Brasil y Argentina nos doblaban en recaudación en todos los rubros, ya comparando nada más el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre las ganancias que se le cobran a las empresas o a las personas, Brasil y Chile están incluso por abajo de México. México tiene 7.2, Chile y Brasil tienen 7 lo que recaudan. Argentina, que tiene un 30% de recaudación del PIB, tiene 5.3. O sea, México pareciera ser que ha hecho la tarea en el ISR para la zona LATCO, ¿verdad? Si ya lo comparamos con los números de la OCDE, ellos recaudan 11.6%, o sea, 4.4% más que nosotros. ¿Ok? Digo, sí es relevante la diferencia respecto a la OCDE, pero tampoco ya no estamos tan alejados. Entonces, pareciera ser que el ISR, dentro de todos sus problemas de recaudación, pues no es el peor y no estamos tan mal. Ahora, viene otro tema. ¿Realmente las empresas pagamos muy poco ISR en México? Porque si escuchamos a cualquier persona del SAT, pareciera ser que el mensaje con el que se quedan los mexicanos es, oye, es que las grandes empresas no pagan impuestos, el empresario mexicano es corrupto, no le gusta pagar impuestos, es algo casi congénito. En el país estamos batallando mucho para convencerlos de pagar. Pues la respuesta es totalmente contraria a eso. Es decir, si nosotros comparamos al ISR de las empresas, nada más, aquí no estoy incluyendo a las personas físicas asalariadas, etcétera, aquí es empresas. Las empresas en México aportan más al PIB que cualquier compañía en promedio de Francia, España, Estados Unidos, Japón, cualquier país desarrollado. La OCDE recauda de sus empresas el 3% del PIB. Únicamente, y aquí abajo está la proporción respecto a la recaudación, la OCDE está recaudando 8.7% de su recaudación total de sus empresas. México está recaudando el 22% de su total recaudación vía las empresas. Brasil y Argentina, el 9 y el 8%. Solamente Chile nos supera por poquito en la alta presión hacia las empresas. Entonces,
aquí el primer tema sería, oye, pues tal parece que ya se nos pasó la mano, ¿no? Digo, si un extranjero decide invertir en el país, pues se va a topar con que en México se le va a cobrar más impuestos en proporción que en casi cualquier otro país del mundo a las empresas. Entonces, es un contrasentido un poco con lo que hemos estado viendo en las últimas noticias sobre la recaudación sobre grandes contribuyentes, que no eran auditados, que supuestamente no pagan. Digo, tenemos áreas de oportunidad sin duda, pero de que México está, en comparación con todos los países del mundo, está por encima incluso en su recaudación vía empresas, eso es un hecho. Y es algo de lo que muy poco se habla. Digo, yo no sé si ustedes habían escuchado una cosa de este tipo, pero aquí son datos duros de la CEPAL y de la OCDE. O sea, estos datos los podemos confrontar con quien quiera. Entonces, esta es la realidad de las empresas en México. Ahora, el 11 de septiembre de 2020, estuve escuchando a Raquel Buenrostro, funcionaria del SAT, y estaba comentando el programa que están teniendo contra las grandes contribuyentes. Ustedes todos saben que de enero a agosto han estado recaudando cantidades importantes de impuestos. Mencionaba que 78,000 millones ya en efectivo se los habían pagado de algún grupo de estos 630 grandes empresas llamadas grandes contribuyentes, pero que adicionalmente hay otros 78,000 millones en donde como que se dieron por vencidos los contribuyentes en reconocer saldos a favor, pérdidas fiscales, etcétera. Entonces, estamos hablando ya de 156,000 millones de enero a agosto. Y asimismo comentó que otros 79,000 millones de pesos los habían recaudado de los pequeños contribuyentes, por así decirlo, los que no son grandes contribuyentes. Entonces, estaríamos hablando ya pues, de volúmenes cercanos a casi 3%, a 2.5% del PIB. Entonces, pero digo, me parece que con la mayoría de la gente con la que platicas, después de esta auditoría intensa a los grandes contribuyentes, parecería pensar que como que el mensaje es, los empresarios antes no pagaban impuestos y ahora estoy haciendo que paguen. Cuando comentamos en la filmina anterior, México es el país que más contribuye en sus empresas en el mundo, o de los que más. Digo, Chile nos gana por poquito. Entonces, ese es algo que el SAT no está checando esas estadísticas y viendo que está matando a las gallinas de los huevos de oro, o está desenfocado el tema de qué requerimos hacer para tener más ingresos fiscales, pero no exprimiendo nuestras empresas, sino haciendo otras cosas. Y ahorita vamos a platicar de eso. Ok. Ahora, ¿cómo estamos los individuos pagando el ISR, las personas? Nada más para hacerles un antecedente, no sé si ustedes recuerden, a partir de 2014 se implementó una reforma fiscal en donde se grava con 10% a las empresas, bueno, a las personas, pero lo recaudan las empresas, 10% sobre dividendos. Y es que había estudios de Oxfam, esta ONG internacional, que decía, oigan, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Y las personas físicas, los individuos de la región, no están sujetos a más que un 5% de impuestos. México, en ese entonces, un empresario, por ejemplo, si tenía CUFIN su empresa, si tenía utilidades que habían pagado impuestos, podía retirar todas las utilidades, porque como ya su empresa pagó el 30%, pues el empresario ya no tenía que pagar ese impuesto. Entonces, Oxfam digamos que lo criticaba y decía que eso no era progresivo. Me parece que en parte es cierto. O sea, en otros países de la OCDE, las tasas de impuestos a las personas físicas oscilan entre un 50 y 60% a los perfiles más altos de ingreso. Entonces, en México estaban al 30%, a la mitad. Entonces, si comparamos estadísticamente el ISR de las personas físicas, pues vemos a la OCDE con un 8.3% de su PIB
se recauda a través de las personas físicas, y México el 3.5%. Si nos comparamos con la CEPAL, nosotros somos dioses. O sea, nosotros pagamos súper bien nuestros impuestos. Incluso el doble que Chile, casi 1% más que Brasil, 1.3% más que Argentina de Producto Interno Bruto y 1.3% más que la CEPAL. Pero si nos comparamos ahora sí con los países que sí graban progresivamente a la gente más rica del país, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos a años luz de eso. Entonces, digamos que la reforma de 2014, donde graba el 10% de los dividendos, pues su intención precisamente era subirle la tasa de 30% a una tasa efectiva de 42% a un empresario que quisiera retirar dividendos. ¿Ok? Entonces, aún así, de igual forma con las empresas que está recargada la recaudación fiscal en ellas, en México, pues también en las personas físicas está recargada. Solamente, y más o menos nos podríamos en eso compararnos con la OCDE. No por porcentajes del PIB, sino por la ascendencia del ISR sobre individuos en el total de recaudación de los países. Latinoamérica, como podrán ver, está a la mitad de lo que debería ser México y en recaudación total todavía mucho más abajo. Ok. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. No sé si quisieras comentar algo, Margarita. Yo nomás quería puntualizar, a ver si pudieras volver a comentar, Pepe, el tema de la contribución. Ahorita mencionabas la recaudación del 16% con respecto al Producto Interno Bruto. Sí. Y vemos un poquito en el tema comparado con el déficit que se tiene un 4.5%, 4 a 5, 6, 7%. ¿No pudiera ser un nuevo momento la recaudación un poco mayor? O nomás quería verificar ese dato, si lo anoté, si es de manera correcta o no. Son números a 2017, tanto de la OCDE como de la CEPAL. 2018 va a ser 16.1 también. Eso ya lo chequé, pero no había cifras comparables en las bases de datos mundiales. Y 2019 se mantuvo la recaudación, de hecho se incrementó un poquitito por las prácticas que ha seguido la Hacienda. Entonces te podría decir que el nivel de recaudación en México, digo, el PIB se va a hacer más pequeño. Sí. Entonces a lo mejor ahí podría variar algún asunto, pero yo creo que eso sería, me parece que en las vacas flacas no habría que medirnos, sino en las vacas medio gordas, no voy a decir gordas, ¿verdad? Pero las vacas medio gordas, habría que medirnos porque es el momento, me parece preciso como para poder hacernos comparaciones con el resto de países. Porque ya a partir de 2020 va a ser como que un impasse ahí medio raro y eso nos puede jugar con distorsiones importantes. Sí. Yo me confundí un poquito por el tema, si lo comparamos con el tema del gasto que es público que tiene el gobierno. Entonces, el déficit pues todavía es muchísimo mayor. A ver, nomás para que quede claro esto, Samuel. Yo la misma duda que tengo. El gasto total del gobierno federal, nada más del gobierno federal, sin incluir estados y municipios, en relación a PIB, debe de andar como en el 28%. Si decimos que la recaudación es 16 y suponiendo que nada más sea la federal, no está claro si está... Es todo. ¿Eh? Todo, es general, ¿eh? Es todo. Estarías hablando de un déficit de 12%. Bueno, incluye los petroleros. Los petroleros debe ser como un 4.5. De todas maneras te da 20 y 20 sobre 28, pues faltan 8 y no traemos ese déficit. Entonces, aquí esa estadística se me hace que hay que revisarla porque ese es el número que saca la OECD, porque tienen años insistiendo en ese número, pero ese número no parece ser muy comparable. Ahora, por otro lado, sí vale la pena comparar contra Estados Unidos, ¿verdad? Porque la OECD cobran nada más de seguridad social 5 veces más que México, porque así lo gastan por un estado, digamos, de bienestar. Entonces, a mí se me hace que el número ese de 16% debe revisarse, Pepe.
Yo te diría que haz de cuenta que el 16% está comparado con la CEPAL y es el mismo número de la OCDE, exactamente el mismo. Incluso te podría decir que en 2018 se vuelve a repetir casi. Es el mismo monto. Pero no da numéricamente, ¿verdad? O sea, no te da porque implicaría un déficit mucho más alto. Entonces, Yo lo que diría es, como no me he puesto a analizar el déficit del gasto mexicano, habría que analizar cómo se determina y qué factores están considerando. No sé, porque también acuérdate que hay remanentes del Banco de México y del Fondo Mexicano del Petróleo. Eso de pronto puede llegar a tener ingresos fiscales adicionales, ¿eh? Pero como no son materia de tributo, no los estoy considerando en este... Oye, Fernando, si me permiten una aclaración sobre ese tema. sí. Cuando hablas tú de un gasto de 28%, indebidamente el gobierno federal siempre cuando manda el presupuesto incluye a Pemex y a CFE y al Seguro Social como parte del gasto. Y mucha parte de los ingresos de Pemex y de CFE pues no tiene nada que ver con impuestos. Entonces, ese 28% incluye todo el gasto de Pemex, todo el gasto de CFE, todo el gasto del Seguro Social, que no necesariamente sus ingresos correspondientes vienen del presupuesto, sino que son producto de sus actividades comerciales que realizan, venta de energía o de productos de combustible. Lo que el gobierno quiere hacer para poder hablar sobre este tema, permíteme terminar, lo que habría que insistir es que se separen, o sea, CFE y Pemex no debieran de estar en el presupuesto, solamente debería estar aquello que el gobierno apoya a estas empresas con impuestos, pero lo que ellos generan por su propia actividad no debería ser parte del presupuesto. Sí, sin embargo, en la OECD pasan cosas parecidas, ¿verdad? No, para nada. Ahí nomás es gobierno general. Pero, por ejemplo, Noruega o Suecia, ¿verdad? Pues tienen muchos ingresos producto de la exportación petrolera. Pues, pero eso no es parte del presupuesto, eso se maneja por aparte. Eso es lo que yo creo que debe de conciliarse, porque creo yo, sinceramente, que esas cifras, y lo dice el mismo secretario de Hacienda en su discusión de resultados financieros, sean tan comparables. Nada más ese es el punto. Porque si eso fuera, ¿verdad? Pues la conclusión es que hay que aumentar generalizadamente impuestos. Y estamos viendo, pues claramente, de que ni las empresas ni los individuos, digamos, están muy subgravados, que digamos. Pero en fin, ese es un punto que vale la pena hacer la conciliación, porque no está tan fácil la comparación. Y la otra cosa que yo sugeriría es comparar contra Estados Unidos, ¿verdad? Finalmente, Estados Unidos es un país más emulable para México que Suecia o Noruega, ¿verdad? O Alemania, creo yo. En fin. Bueno, una observación. Adelante, José, con lo de la presentación para luego volver a continuar ahorita con más preguntas y comentarios. Gracias, digo, nada más para dejar ahí el tema o los comentarios que hicieron al respecto es, hay que checar ese gap en el déficit y conciliarlo, pero ya sería materia de estar analizando datos, haz de cuenta, datos duros de impuestos, otros no hay, ¿verdad? Entonces, ok. Uno de los asuntos también con la recaudación del ISR en individuos, ¿qué hacemos con la información? Digo, sobre lo que he hablado mucho, es 22.5, 23% del PIB. Hay alrededor de casi 60 millones de trabajadores que operan en o de la población económicamente activa que opera en la normalidad. Entonces decimos, oye, pues de ahí debería de haber mucho dinero, ¿no? O debería haber algo. Hay estudios muy interesantes. Hay un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que lo estuve revisando y a partir de ahí agregué algunos datos que me parecieron de interés. Número 1, hay 14.5 millones de personas que trabajan en la informalidad, según este estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Es del 2018. Esos asalariados tienen un ingreso promedio de 5,800 pesos. O sea, una gran fuente de ingresos no lo van a hacer. Tendrían un subsidio, tendríamos que pagarles. Según este estudio, los asalariados y personas que laboran por cuenta propia
suman casi 1 billón de pesos durante el 2017. Por su parte, las ganancias de los empleadores en ese mismo lapso alcanzó una cantidad similar, casi 1 billón de pesos, pero ellos, como son más pocos, tienen un promedio de 113,000 pesos mensuales, los cuales no tributan. Y la cadena de proveedores y acreedores intermedios con los que conviven toda esta informalidad, este estudio la señala en 768,000 millones de pesos. ¿Ok? Ahora, sobre la primera fase de los asalariados y personas que laboran por cuenta propia, se pueden recaudar según el estudio como 100,000 millones de pesos, pero como también hay que darle subsidio al empleo, y como adicionalmente esas personas ahorita tienen seguro popular que cuesta menos de 2,000 pesos al mes y tendrían que ingresar al seguro social donde van a costar casi 7,000 pesos al mes para el gobierno. Entonces digamos que como que va a ser suma cero el incorporar a la formalidad de estas personas, pero digo, sería lo deseable que todo mundo tuviera derecho a prestaciones y que tuviera derecho a pensiones dignas, etc. Ahora, ¿qué pasa con los empresarios informales? Según este estudio, estos empleadores informales, ya restando sus deducciones que deberían de tener al formalizarse, deberían alcanzar 1.2% del PIB. Es decir, si bien ya habíamos dicho que de ISR estamos bastante razonables, todavía si formalizáramos a esa economía, según este estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, podríamos incrementar 1.20% del PIB, casi 300,000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, pero digo, esa es la informalidad en ISR, según estudios. Ahora, si no es el ISR, ¿dónde se generan las grandes diferencias de recaudación en México? Aquí podemos ver por tipo de impuesto. Otra vez, CEPAL, Chile, Brasil y Argentina, que están en azul, pues están por debajo de México, solo la OCDE está por encima. El siguiente es IVA y IEPS, los impuestos al consumo. En la CEPAL es casi el doble de lo que es renta, es 11.4% del PIB. En la OCDE es 11%, 10.9%. En México es 5.8%, o sea, es la mitad, y respecto a la CEPAL incluso 50%. Chile 10.9%, Brasil 13.4%, que es más del doble que México, Argentina 14.2%. O sea, pareciera ser que uno de los grandes problemas que tenemos no está en el ISR, y pareciera que está mal enfocada la administración tributaria mexicana en insistir de que no, las empresas no pagamos impuestos. Es el impuesto al consumo donde hay un gap sumamente grande. Hay otra área también muy importante, que son las contribuciones de seguridad social, en donde el promedio de la CEPAL recauda el doble que México. O sea, los países latinoamericanos y del Caribe de contribuciones de seguridad social recaudan 4% del PIB, México el 2%. La OCDE recauda el 9%. Algunos países más, otros países menos, pero pues digo, es una cantidad sumamente grande en comparación con México. Brasil recauda muy similar a la OCDE y Argentina está mucho más cerca de la OCDE que de México. Es decir, países como Brasil y Argentina con problemas similares a los nuestros recaudan, Brasil más de 4 veces, Argentina más de 3 veces del PIB. Entonces, es otro de los temas que tendríamos. Yo no he visto propuestas serias recientes, ni para un impuesto, ni para el otro. O sea, ni temas realmente de IVA, de cómo incrementar, por qué estamos tan bajos de IVA y por qué estamos tan bajos en temas de contribuciones de seguridad social. Ahora, el IVA es un tema de impuestos. Contribuciones de seguridad social pueden ser multifactorial. Temas de cuánto gana la gente. Creo que ese tendría que ser un análisis más por separado. Posteriormente, pongo en amarillo los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad principalmente son predial, ISAI,
Pero también la OCDE los clasifica también como los impuestos a las herencias, al patrimonio neto. Entonces, podemos ver que la CEPAL recauda 0.8 del PIB, México 0.3, la OCDE 1.9, o sea, la OCDE recauda un monto considerable, Chile el 1% del PIB, Brasil 2%, Argentina el 3.2% del PIB. Si lo comparamos otra vez con Chile, Brasil y Argentina, pues de Argentina estamos 10 veces abajo. Y de Brasil, pues Brasil estamos 1.7 puntos del PIB por abajo y de Chile 0.7. Entonces, son cantidades importantes. Y más adelante vamos a analizar, a desmenuzar todavía un poquito más, porque después nos damos cuenta que no todo es predial ni todo es ISAI, sino puede haber otro tipo de impuestos. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario sobre esta tabla? Ok. Ahora, quitando las contribuciones de seguridad social que no son propiamente impuestos. Pues digo, el indicador principal pues es el IVA y EPS. Quitando las contribuciones, no estamos tan lejos, las contribuciones todavía nos hace separarnos muchísimo más de los 32, 34% que tienen los países. México, pues como tiene poca contribución de seguridad social, pues no avanza mucho, tiene 2% nada más. Entonces, en temas de impuestos tal cual, México está 10 puntos por debajo de la OCDE y alrededor de 8 puntos por debajo de Brasil, Argentina. ¿Okay? Entonces, principalmente sería IVA y EPS. Ahora, aquí hablo un poco sobre el tema de los impuestos indirectos. Yo ya mencionaba ahorita que la gran mayoría de los países latinoamericanos cargan la mano en los impuestos indirectos. La OCDE, una tercera parte de sus ingresos son impuestos indirectos. México definitivamente tiene una área de oportunidad muy importante en ese tema. Ahora, podríamos decir, oye, es un tema de tasas. Cuando México incrementó el IVA, no sé si recuerdan la Roqueseñal, por ahí famosa, donde nos pasaron de un 10 al 15%. México realmente incrementó 1.5% del PIB. Es decir, el incremento de tasas en el IVA va a incrementar la base de recaudación. Me ha dicho, va a incrementar la recaudación. Pero el tema es que tampoco no nos hemos enfocado en incrementar la base. La mitad está medio informal. Digo, en teoría algo deben de consumir de IVA, aún estando informales, pero no toda la cadena. Entonces, Argentina tiene una tasa del 21%, Chile del 19% y Brasil del 17%, el 19% y en algunas regiones hasta el 20%. La de México es del 16% y en región fronteriza pues baja. Entonces, nuestra tasa es menor que la de esos países. La OCDE también tiene una tasa muy parecida a la región de la CEPAL, en promedio. Y uno de los temas, Estados Unidos, si ven la tabla, Estados Unidos basa su recaudación principalmente en ISR respecto a IVA, a diferencia de por ejemplo, los países latinoamericanos que están inversas las tablas, ¿no? El impuesto al consumo en Estados Unidos aporta muy poco en relación a su PIB. Ahora, el tema, aquí está ya más desmenuzado el asunto de seguridad social, o sea, de cómo se está recaudando. Aquí vemos algo también, porque algo mencionaban ahí en el chat, sobre el sistema de las AFORES, y si las AFORES no podría estar ahí teniendo algún dato raro sobre las contribuciones de seguridad social, sobre las estadísticas, y me puse a ver históricamente cómo se han comportado las contribuciones de seguridad social en México desde 1990. Y las AFORES me parece que empezaron el 1 de julio del 97. No se ve ninguna diferencia estadística respecto al tema de las AFORES. Yo creo que el asunto de contribuciones de seguridad social tendríamos que hacerlo, yo sugeriría un grupo todavía de análisis más
interdisciplinario. No solamente es el tema fiscal, sino entran otros asuntos. Pero repito, al menos el asunto de las Afores aquí pareciera ser que no tiene ninguna incidencia. Ok. Aquí hablo un poco, digo, el impuesto a la propiedad que ya mencionaba ahorita. México recauda el 0.3, Argentina recauda el 3.2. Pero ya hablaremos que no solo es predial y no solo es ISAE. ¿Qué propuestas podemos hacer? Número uno, uno de los asuntos que es relevante es el combate a las empresas factureras, que tanto se ha comentado, que tanto se ha dicho. Es un tema importante, es que no hemos visto a nadie en la cárcel. Los factureros siguen ofreciendo facturas. A mí me consta porque me dedico al tema fiscal, y algunos empresarios que primero estaban un poco asustados con el tema, y algunos grupos de abogados me decían, oye, o sea, practica con fulanito, y ando en varias partes del país. Me decían, oye, fíjate que está preocupado por los temas penales del asunto de las facturas. Pues resulta que al final me dicen, no, pues ya no están preocupados, ya están, ya se sienten cómodos, y digamos que van a seguir haciendo lo mismo. Hay un estudio que se hizo para IVA, lo hizo el Instituto de Física de la UNAM. Es un estudio muy interesante, le entendí poco en la metodología científica, pero al final las conclusiones eran relevantes y eran comprensibles. Me parece que bajo el perfil o las conclusiones de ese estudio, el nivel de defraudación de ICR por facturas falsas debería alcanzar alrededor de 400,000 millones de pesos. El procurador ha comentado que son 500,000 millones, pero no ha dado una fuente en específica, y supongo que son 500,000 millones de IVA y de ICR. Entonces, asumamos que es de entre 300, 400,000 millones, pero es casi 1.5, 1.6 puntos del PIB, lo que podría alcanzarse si se combatiera adecuadamente a los factureros. Ahora, otro tema del cual no hemos visto mucho es, hay pseudo asesores que lo que hacen es que crean compañías con pérdidas inexistentes. O sea, si un empresario pierde dinero en su empresa y dice, bueno, pues voy a vender la empresa al menos que me paguen las pérdidas, esa es una operación válida si las pérdidas son reales. Y hay candados en la propia ley que te dicen cómo puede funcionar eso o cómo no puede funcionar. O sea, la ley lo permite. Pero nos encontramos que la gran mayoría de las pérdidas fiscales que se venden en el mercado son ilegales. A mí me tocó un caso en el que un empresario me dijo, oye, Pepe, me gustaría que me busques una compañía que realmente haya perdido, y me mandaron a Guadalajara, y resulta que veo una compañía de papel que traía 50,000 millones de pérdidas. 50,000 millones. Le dije, oye, ¿cómo perdiste? Me explicó la transacción. Yo la puedo hacer en 15 minutos y tengo una compañía de 100,000 millones de pérdidas, ¿va? Le dije, oye, pero pues aquí no hay sustancia aquí en esto. O sea, y obviamente, pues mi reunión duró 1 hora. Y vi las actas y está todo formalizado. Incluso en algunos casos me sorprendió tanto que están tan coludidos con las autoridades. Por eso hoy pongo combate a esquemas de evasión fiscal en donde el SAT tiene injerencia directa. Estaban bendecidas esas pérdidas. Pidieron una auditoría del SAT, el SAT las auditó y dijo, sí, perfecta, tu pérdida está muy bien, según la auditoría del SAT. Es increíble, pero créanme, sucede en México y sucede mucho. Entonces, yo tampoco he visto nada de esto en la realidad de que esto se haya parado. Hay gente multimillonaria con este tema. El otro más, auditorías a modo. Estas auditorías, y es algo que se está promoviendo mucho, siempre se ha promovido, pero yo nunca había formado parte de una llamada, me dio curiosidad y le dije a un abogado, oye, a ver, dame chance de escuchar, a ver si es cierto.
Resulta que hay gente que se dicen que es el club del SAT, el club de Hacienda, más bien dicho. Si es el club, que trabajan supuestamente en Palacio Nacional, eso sí no lo sé, y por eso lo digo, pero al menos en esa llamada, lo que le ofrecieron a mi cliente fue, oye, yo te voy a decir si está programada una auditoría y por quién, por cuánto, etcétera. Y por eso te voy a cobrar dinero. Es lo que le estaban ofreciendo. Y luego, como sí tenía como 17 auditorías planeadas, pues es que me vas a tener que pagar una cantidad para que yo no lo podía creer. O sea, la verdad dije, ¿cómo es posible que nadie esté monitoreando estas cosas, ¿verdad? Número uno, no sé si realmente sea gente del SAT y de Hacienda. No lo sé. Pero de que está viendo toda una mina de oro para ese tipo de gente. Esto está pasando en la realidad. Y ahora sí que no me lo contaron, yo lo escuché. Yo lo escuché. O sea, es algo que está sucediendo. Entonces, y sí me tocó ver, cuando he hecho algunos due diligence, cuando algún cliente quiere comprar alguna empresa, te topas con que hay resoluciones de las autoridades que no entenderías sin corrupción. O sea, hay cosas que dices de plano, no tienen sentido y que el SAT auditó y dijo que estaba correcto. Sacaba ahí 1,000 pesos para pagar y cerraba la auditoría. Entonces, este tipo de cosas también es algo que deberíamos estar nosotros, como ciudadanos, impulsándolo, o como empresarios, impulsándolo. ¿Por qué? Porque sí está ocurriendo y se está yendo mucho dinero aquí y solamente se están yendo contra los formales. Ahora, otro tema adicional es el outsourcing ilegal. Santiago Nieto recientemente en una entrevista comentó que la defraudación del outsourcing era de 1.33% del PIB. Supongo que asume ICR, IVA y contribuciones a seguridad social. Se me hace hasta poco, ¿eh? Me ha tocado incluso due diligence, en donde vemos que a la gente los tienen en outsourcing ilegales y que esos negocios no serían negocios si no defraudaban impuestos. Es increíble. O sea, en una ocasión estaba con un empresario donde estaba muy bien su empresa, etcétera, muy bonita, había todo muy bien. Llegamos a este tema y le digo, oye, ¿sabes qué? Las contingencias fiscales para mi comprador equivalen al monto que tú pretendes recibir por vender tu empresa. Es decir, pues te vamos a poner un retainer por 5 años hasta que pasen los 5 años de tener algún riesgo fiscal y ahí te pago. Obviamente se enfureció, me comentó que en esa región todos los empresarios hacían eso. Le dije, pues todos los empresarios están mal. Nadie va a comprar una bomba de tiempo de ese tipo. Entonces, este es un asunto, la verdad, bastante fuerte. Sobre esto del outsourcing ilegal, pues también entran los asimilados a salarios. O sea, hay muchas compañías que le pagan a su gente a través de ese tipo de conceptos. Y no sé si han visto noticias de pronto, han salido en la prensa desde hace un par de años listados de contribuyentes por asimilados a salarios. Este tema del asimilado a salario, si quieren, para que quede claro, no es como cuando, no sé, Fernando Turner le cobra a su empresa un servicio y la empresa... Yo no. Te voy a poner como un buen ejemplo. No te preocupes. Ese asimilado a salario, pues le retiene su impuesto y le paga el neto. Lo que hacen estas compañías es, a través de outsourcing, meten a toda su gente, la empresa le mete ahí todos los empleados, la compañía supuestamente les retiene el impuesto, pero no lo paga el SAT, porque inventa figuras fiscales diferentes. No lo paga el SAT, le cobra el servicio a la empresa, se roba el IVA, porque también el IVA se lo estaban robando. Entonces, era un negocio por redondo para las outsourceras. Este tema no se evitó con la reforma fiscal del año pasado. Al final, alguien presionó, iban a acabar con ellas, a retenerles el 16% del IVA. Alguien evitó
que pasar esta reforma del outsourcing tal como iba. Entonces, pero al menos ahí está, en ICR, yo creo que un punto del PIB adicional. Es decir, entre factureros, outsourcing y todo este otro tema, debería haber al menos 2.5, 3% del PIB si se hiciera bien el trabajo. O sea, y de por sí, las empresas estamos sobre recaudadas, pues con esto seríamos, olvídate, estaríamos incrementando 2, 3 puntos del PIB, yo creo que tranquilamente. Ahora, José, no sé si puede agregar un comentario. Cuando iba a dar la reforma esta fiscal penal, sí. recuerdo que al procurador le hacía un comentario respecto al tema de outsourcing, que eso es tan descarado que pues incluso el mismo gobierno federal, cámaras de diputados, senadores, dependencias estatales, congresos de los estados, están haciendo un uso indiscriminado de esto, ¿no? El mismo gobierno yo creo que está dando un pésimo ejemplo para esto, ¿no? No hay que dejar de lado que el empresario también ve ese tipo de situaciones. Si lo hacen los de casa, bueno, dicen, ¿por qué entonces yo no lo puedo hacer, no? Y agregaría aquí a tu lámina esta que mencionas del punto, de estos puntos, un esquema que recientemente también se está comercializando mucho, dijeran los CEDOS, es el de utilizar unos estímulos que tienen los grupos o las gasolineras o grupos gasolineros, donde se trasladan esos estímulos de IEPS hacia las empresas para evitar pagar retenciones de ISR, retenciones, y pues en fin, los impuestos, ¿no? Que es un tema que también ahorita, como mencionamos ahorita, no se podía entender si al final de cuentas se trasladan estos estímulos de IEPS y hay por parte de la autoridad una aceptación incluso de ese traslado de esos estímulos hacia terceros, sin que hubiese alguien detrás del SAT o alguien en el SAT que esté apoyando ese tipo de cuestiones. Sí, es correcto. De hecho, eso tiene ya varios años. Yo me acuerdo que unas gasolineras de Tijuana hace ya algunos 4 años, 3, me dijeron, oye, fíjate que es que acá en Tijuana todos le hacemos así. Vendemos más caro y nosotros agarramos el estímulo para nosotros. En lugar de repartir ese estímulo para la hora de que compres el combustible, se están quedando con ellos y estaban usándolo en su favor. Creo que hay un criterio satánico, de los que llaman los versos satánicos del SAT, los criterios no vinculativos, donde el SAT les dice que eso está mal, pero pues pareciera ser que como que hay muchas cosas, está enfocado más en los grandes contribuyentes que en atender ese tipo de situaciones. Pero sí, coincido contigo. Y fíjate, algo importante también, yo en un inicio era muy severo con los que compraban facturas, con los empresarios. Después de este tema de la reforma, digo, obviamente no acepto que lo hagan, pero ya lo entiendo más o menos por qué lo hacen en muchos de los casos. En otros puede ser un tema de avaricia, pero a partir de la reforma fiscal penal, muchos empresarios que como que no les interesaba la asesoría fiscal seria, se empezaron a interesar. Y he participado en algunas partes del país, en algunas reuniones de empresarios importantes, sus empresas bastante grandes, y lo que yo entendí es, el tema de las facturas corrompió el sistema incluso empresarial de ciertos sectores, donde es intensiva la mano de obra, no tanto manufactureros, sino comerciales, de servicios, etc. En donde, si no haces eso, tú ya estás fuera del mercado. Es como que ahí me cambió mi chip, porque yo era muy severo con decía, no, pues que son unos criminales, quien compra una factura. Pero decía, oye, tienes un negocio, toda tu competencia está usando outsourcing o comprando facturas, etc. Dicen, Pepe, no puedo competir. Me saca totalmente del mercado el hacerlo. Más, sector construcción, José. Sector construcción, para ser claros y concisos, ¿no? Todo lo que es sector construcción, lo que es Secretaría de Construcción y Transportes y dependencias que tengan que ver con construcción, sector público, se tiene que meter y está emitido en eso. El SAT no sé por qué le busca 3 pies al gato. Que se meta al sector construcción, el SAT a auditarlo y va a encontrar mucho de eso. Mucho de eso. No, coincido. Incluso te diría, digo, yo a lo mejor por la oportunidad que tengo, ando desde ganaderas hasta mineras, hasta en todo tipo de empresa, te podría decir,
Me ha tocado casi encontrarlo en casi todas. Y de pronto me ponen enfrente a los abogados, que estos que los venden, llegan en avión privado, y no miento, se han hecho multimillonarios con estos esquemas. Y resulta que les venden a la gente, oye, es que ¿sabes qué? Vamos a poner pensionados a tus trabajadores. O sea, el 90% de su ingreso es pensión. Oye, un chavo de 18 años, ¿cómo que va a recibir el 90% si no es como pensión? No, es que la CONSAR y que la no sé qué. Ay, güey, ya, por respeto te escucho y ya, ¿no? Pero digo, y lo peor del caso es que lo siguen ofreciendo, ¿eh? Yo todavía este año he tenido pláticas de ese tipo porque empresarios me han pedido tenerlas con ellos y al final decidir si él contrata o no a ese tipo de gente. Obviamente al final no los han contratado, pero se ve que tienen mucha demanda y no ha pasado nada, ¿eh? Por eso yo lo que digo es, nosotros deberíamos estar presionando sobre este tema en particular, porque esto es corrupción tal cual y que impacta directamente en la productividad del país, porque Dios, puede sacar a muchas empresas. Si las empresas no caen en prácticas, en muchas ocasiones te sacan del mercado. Es una competencia desleal. Así es. Pepe, me gustaría nada más, ¿me escuchas? Sí, yo. Me gustaría nada más puntualizar 2, 3 conceptos en esta lámina. Si bien es cierto, es un tema de dicotomía, porque realmente el tener estas realidades que nos han afectado de alguna manera a la aportación y al desfraudo del tema fiscal, yo creo que luego, como decimos en el pueblo, ¿no? No tiene la culpa el indio, sino que es compadre, ¿no? Entonces, yo no sé si en esta vertiente pues, que viene ahora en el planteamiento que se presentó en el pasado 8 de septiembre en el Congreso para el efecto de verificar el presupuesto y algunas iniciativas de reforma en la ley de impuesto a la renta y en el IVA, empujáramos este tema también como un tema de realidad, pero de realidad ya definitivo, ¿no? Porque mientras haya empresarios como los que tú comentas que existen y que existe una sensibilidad porque deben de competir en este mismo nivel, puesto que si no, no sobrevivirían, pues vamos a tener estas mismas situaciones y vamos a tenerla sobre todo el año del 2021. Y tú tocaste un tema al principio muy importante, o sea, no preocupémonos por el 21, sino por el 22, o sea, ¿qué es lo que viene para el 22? Y entonces, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar el sector empresarial en todos los rubros bajo estas aún realidades que tenemos? En mi postura como fedataria pública, pues imagínate, o sea, constituimos empresas, damos fe pública a 1000 de asambleas, donde a nosotros afuera en la banqueta no sabemos qué hace el empresario, ¿sí? Y luego nos vinculan de alguna manera las empresas falsas. Pues no hay empresas falsas, siempre existen, porque hay una persona física que la constituye y que cumple todos los requisitos que el mismo SAT les da. Entonces, en esta dicotomía, que sí me parece muy pertinente mencionar, ¿cuál sería una propuesta muy puntual de tu parte en toda la expertise que tienes y en todo esto que has andado en todo el país, para que sí verdaderamente esta asociación que queremos mucho, pudiéramos nosotros incidir y que fuera algo evidentemente fuerte y real, que pudiéramos participar a que esto, pues si no bien es cierto, controlarlo en la totalidad, sí en un porcentaje muy alto, ¿no? Sí, mira, gracias. Mira, realmente yo lo que te diré es, las reformas que hicieron sobre factureros está bien hecha. El problema es que no la están llevando o no la están concretando. ¿Por qué? No lo sé. Y lo otro que te diría es, outsourcing, en esta reforma que metieron, en esta propuesta del 8 de septiembre, no está incluido. ¿Por qué? De evitar que toquen el outsourcing, cuando saben que nos cuesta tanto. O sea, entonces eso no me da una buena espina de que hicieron mutis sobre outsourcing. O sea, consideran que con las medidas que se hicieron de retener el 6% es suficiente y no es verdad.
Eso lo vemos los que nos dedicamos a esto. Nadie ha cambiado sus esquemas. Siguen igual. Entonces, a ver, pues digo, tampoco se requiere mucha física cuántica o cosas ya muy... ¿Cuántas personas se dedican a esto? O sea, y tendría que haber más inteligencia. Aquí, por ejemplo, hay otro elemento que ellos ya tienen, que es la discrepancia fiscal. ¿Cuánto gastas y cuánto declaras? A ver, pues en los clubes, en las escuelas, pues, digo, ellos tienen acceso a todo. Registros de propiedad. No hay inteligencia ahí. Se van a lo fácil. Se van a lo fácil a ir con las empresas establecidas y decir, oye, ¿sabes qué? Te pueden hacer cualquier, yo he visto incluso casos donde empresas muy serias, en una de ellas le estaban diciendo que 5,000 millones de pesos eran no deducibles en su costo de ventas. Así, 5,000 millones. Dice, oye, a ver, espérame, si estos, yo los conozco, son extranjeros, súper conservadores, 5,000 millones. Obviamente en un acuerdo conclusivo se llevó a 0. Pero oye, tuvieron que gastar buen dinero en asesorarse, es una presión tremenda durante 1 o 2 años, y qué tal si pierdes. Entonces, yo creo que debería enfocarse el SAT, aunque es mucho más difícil y es estar pisando muchos callos en atender esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que presionar que lo hagan. Para eso están. No sé si me explico, o sea, las leyes ya están, los mecanismos ya están, el intercambio de información ya está. ¿Qué está pasando? Nos tienen que dar respuestas. Son nuestros empleados. ¿Verdad? Pero no sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, gracias, Pepe. Pues bueno, este es un empujar. Aquí en una de las preguntas, Oscar Peña dice, bueno, sí, bajar el porcentaje del ISR evitará la evasión y abaratará su pago, se incentiva su cumplimiento, y al caerse el mercado de la compra de facturas, pues se acaba el problema. Y sí es cierto, esa es una realidad, solo es que hay que aplicarlo, ¿no? Pues claro. Y hay que claro. todos contribuir en ese tema, ¿no? Porque este es un tema de todos, es un tema social, es un tema de valor personal también, y valor moral también, empresarial, ¿no? Finalmente. Pero fíjate, ¿tú has escuchado de que alguien reclame por qué el outsourcing no se tocó? Ah, no, pues es que hay muchos intereses. Nadie. Hay muchos intereses. ¿Por qué? Sí me explico. Están dándole la torre a la competencia de los que no tenemos outsourcing ilegal. Los que más pagamos. Sí, porque digo, que se entienda una cosa, outsourcing ilegal no es lo mismo que insourcing. Tener tu prestadora de servicios para un tema de PTU es algo completamente distinto a un outsourcing ilegal. El outsourcing ilegal evade IMSS, Infonavit, SAR, retenciones de ICR, IVA que le cobra la empresa operadora, todo. Tener insourcing, tu prestador de servicios, es un tema que el 80% de las compañías del país hacen, incluso compañías públicas, es un tema laboral, no es un tema fiscal, es un tema de PTU. Entonces, digo, ¿por qué nadie lo toma? Alguien está protegiendo este tema, alguien está apoyando esto. Un grupo importante lo está haciendo. Igual el tema de factureros. ¿Por qué no estamos de manera correcta y de manera propia, estar insistiendo? Queremos ver gente en la cárcel. Queremos ver los que son vendedores de facturas. Esos grupos que, de pronto en reuniones, créeme, que te topas con gente de en contrapartes. No, hay ellos que dicen, protegido. Con cambio de gobierno, yo estoy protegido, a mi cliente no le va a pasar nada. Muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que puedes decir? Tú no le puedes decir nada, o sea, es bueno, si tú estás cogiendo ese camino, pues órale y gracias. Adelante. ¿Verdad? Muy bien, Pepe, pues seguimos adelante con la exposición. Sí. Gracias. Gracias a ti. Ahora, otro de los temas que me llamó mucho la atención, que hay un estudio del impacto fiscal de la economía informal en México, Centro de Estudios de Finanzas Públicas, donde está mapeado estado por estado, municipios, incluso hasta colonias. Ellos saben dónde está la informalidad.
incluso este estudio lo que te dice es que se concentran en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Jalisco, los informales. Ya están localizados, están mapeados, hay estadísticas, mapas. ¿Y qué estamos así? ¿Por qué en la reforma fiscal esta no estamos tomando este tema? ¿Y quién está diciendo? A lo que me refiero es, ¿por qué nadie está advirtiendo este tema? Si la mitad del país, de la población, o el 60% de la población económicamente activa está informal, no tienes acceso a servicios de salud, o sea, yo creo que es importante. Si el 22.5% de la economía del país es informal, pues pareciera ser que es algo relevante. Nadie lo está atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues obviamente incorporarlos. Se tiene que hacer un buen análisis porque hay hay una cantidad muy importante de trabajadores, 14 millones, que realmente su contribución va a ser cero, pero están los empleadores y están todas las cadenas que hay, y muchos son informales. Otro de los asuntos que estoy poniendo aquí como propuesta es, pues tendríamos que llegar a eliminar el pago en efectivo. Si realmente queremos hacer algo a largo plazo, digo, con las complejidades que tiene, y principalmente en las zonas rurales, que cada vez son las menores, en las ciudades no tendría por qué estarse usando efectivo. Puedes comprar tarjetas en los Oxxos, en los 7-Eleven, en todos lados puedes pagar. Entonces, digo, creo que tendríamos que hacer uso más de la bancarización de las transacciones para poder recaudar mejor. Y lo que comento ahí es que los estados deberían de ser premiados o castigados en función o sea, deberían apoyar en la fiscalización y deberían ser premiados o castigados en función a su eficiencia recaudatoria y a su índice de transparencia y combate a la corrupción. O sea, si no involucramos a los estados y municipios, yo creo que la informalidad nos va a seguir ganando. Otro asunto es, pues hay que simplificar la recaudación de impuestos en las pymes, que ese era también otro tema, y la progresividad fiscal para las personas físicas de altos ingresos. Creo que estamos todavía muy por debajo de la OCDE y de lo que debería de ser, pero sin fiscalizar a los empleados de los empresarios. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, un director de finanzas de una compañía tiene la misma tasa de impuestos que cualquier empresario del país. Entonces, me parece que tendría que haber cierta progresividad en eso y creo que lo van a intentar poner en el siguiente año. Estoy casi seguro que van a intentar hacer eso. En temas de IVA, otra vez digo, es el asunto de las factureras. Este estudio se llama Evasión de IVA, Análisis de Redes del Centro de Ciencias de la Complejidad del Instituto de Física del UNAM, de 2018, un estudio bastante profundo, lo pidió el SAT. Y ahí sí te hablan de que en promedio se están dejando de recaudar 0.88% del PIB por el tema de las factureros, exclusivamente. Entonces, hay un rango desde 70 hasta 350 millones, la media fueron 215 millones, es la que puse. Está el otro tema también de eliminación de ciertos gastos fiscales, tales como exenciones y tasas diferenciadas en el IVA, el famoso tema del IVA a tasa cero en medicinas y alimentos. Si se llegase a aplicar en la mayoría de eso, se podría tener 1.43% del PIB por asuntos de directo. Obviamente, tendrías hacer un impuesto regresivo, porque podría afectar a los pobres, a cierta cantidad de pobres. Tendrías que regresárselos a través de subsidios al empleo o programas asistenciales. El ataque al contrabando, la jefa del SAT lo comentó el 11 de septiembre en una conferencia, bueno, no una conferencia, una entrevista con Radio Fórmula. Yo la escuché, la grabé. Comentaba que van sobre el contrabando, que detectan que hay 300,000 millones de pesos que se les está yendo año con año.
Entonces, eso también representa 1% del PIB, 1.2% del PIB. Hay que ver si realmente van a hacer algo con las aduanas. Yo simplemente lo que veo es, si queremos ver la real operación de las aduanas, salgamos a la calle y manejemos y veamos cuántos carros chocolates hay en las calles. Esos pasaron por la aduana, sin ningún problema. Entonces, no sé cómo estará pasando también el contrabando, ¿va? Creo que similarmente. Entonces, y de la misma forma, como una estrategia para reducir la informalidad, lo que estoy proponiendo es meter a los estados, premiarlos si recaudan, darles una porción del IVA que recauden, digitalizar la mayor parte de las transacciones para evitar pagos en efectivo. Hay una cantidad enorme de efectivo. De hecho, como una anécdota les comento que en una ocasión, al final yo no hice la transacción precisamente por esto, les voy a comentar, pero una empresa mexicana estaba vendiéndose a una empresa pública extranjera, una cantidad más o menos grande de dinero, bastante grande, y resulta que no tenía bancarizado como 400 millones de pesos. Resulta que me terminé enterando que un ex Hacienda les ofrecía llevarles los 400 millones en efectivo, bancarizarlos, sacarlos a través de atributos fiscales falsos y regresarlos. ¿Dónde metes 400 millones en efectivo? No sé, pero pues sí, entonces deberíamos ir acabando cada vez más con el tema del efectivo, sin duda. Ese debería ser uno de los temas importantes. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Respecto al impuesto a la propiedad, ya había mencionado cómo se conforma. Yo honestamente al principio, si ves los análisis iniciales, pareciera ser que es un tema de predial mal cobrado de design. Y realmente no es tan así. Aquí, digamos que lo estoy segregando. Estos datos los obtuve de la OCDE, porque la CEPAL no llega a ese nivel de integración. Y realmente, por ejemplo, Argentina tenía un 3.2% de impuestos a la propiedad, pero te das cuenta que Argentina, la mayor parte de su impuesto a la propiedad proviene de impuestos sobre transacciones financieras. Brasil también. La OCDE tiene un 0.4 de transacciones financieras. Realmente el predial, solamente Estados Unidos y en algo también algunos países de la OCDE, pero no el 3%, sino el 1 y cacho. Estados Unidos al 2.6 o 2.7, cobran adecuadamente el predial. México realmente recauda el 0.2% del PIB sobre predial. Es decir, México, si cobrara bien su predial, si castigáramos o premiáramos a los municipios por cobrar bien el predial, podríamos recaudar a lo mejor 1% del PIB. Es una cantidad relevante. Pero no más. Yo en un inicio pensaba que podríamos irnos hasta un 3 o 2%, pero 1% no está nada mal. Y adicionalmente aquí toco el tema del impuesto a las herencias. La OCDE recauda de impuesto a las herencias alrededor del 0.2, 0.3% del PIB. Es un impuesto irrelevante en los países desarrollados. Algunos países de la CEPAL lo tienen y recaudan 0.1. O sea, igual hay otro impuesto sobre el impuesto sobre el patrimonio neto, la riqueza, que también lo manejan 4 países europeos y 3 latinoamericanos. Tampoco, o sea, tampoco no es un impuesto relevante, recauda 0.2, 0.3, 0.1% del PIB. Si cobras bien el predial, recaudas 10 veces más que eso. El impuesto a las herencias en Estados Unidos es el único lugar donde realmente arroja un monto relevante, pero pues es la cantidad de multimillonarios o de billonarios que existen allá, es de 1.4% del PIB, que tampoco es la octava maravilla. O sea, pero es el único país que recauda más de 1% del PIB por impuestos sobre herencias. Repito, la OCDE recauda el 0.3, 0.2. Ya ven que ha estado constantemente sonando
el asunto de un posible impuesto sobre las herencias. La OCDE lo ha recomendado. Pues, honestamente, estadísticamente hablando, pues no es la panacea. O sea, otra vez, estaría mal direccionado el esfuerzo de la autoridad recaudatoria, desde mi punto de vista. Y este impuesto de transacciones financieras que le deja 2% del PIB a Argentina, yo no sé, habría que analizarlo, no soy un experto en el sistema financiero, habría que ver si aquí en México, que nos deja 0.1, a Argentina le deja 20 veces más, no sé si pudiera implementarse en algo, ¿verdad? Y por último, respecto a las contribuciones de seguridad social, yo lo pongo como una asignatura pendiente. Obviamente están impactadas por el outsourcing de una manera importante. Hemos visto que no se ha hecho nada con el outsourcing. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró en El Financiero el 12 de febrero de 2020 que le cuesta 21,000 millones de pesos de contribuciones al IMSS. Se me hace poco, honestamente. Pero aún así con eso, equivale al 50% de las medicinas que compra el IMSS al año. O sea, el desfalco que provoca el outsourcing, nada más de IMSS. Repito, yo creo que es más. Y ha declarado que son 350,000 millones al año en todo tipo de contribuciones. Entonces, yo lo pongo como una asignatura pendiente. Hay que presionar que se toque este tema y que se acabe. Y sugiero que hay que hacer un grupo de nivel, un grupo de estudio con gente de CEPAL o de la OCDE o de Fundar o de Oxfam para entender por qué México está tan lejos de las contribuciones de seguridad social que paga Brasil y Argentina. Ya no digamos la OCDE. No creo que sea nada más, esto no es un tema fiscal, esto es un tema más laboral, más de sueldos, más, tendríamos que ver por qué estamos así. Es demasiada la diferencia que tenemos. Y la otra es, me tocó en una de las clases de maestría tener a alguien que fue el administrador del IMSS. Yo pensé que el IMSS estaba desfalcado y me dice, no, el IMSS tiene 3 o 4 años con superávit. El IMSS se mantiene solo. Digo, con el mal servicio que prestan, pero se mantiene solo. Entonces dices, oye, pues estás dando el 2.1 del PIB. El IMSS me dice que se está manteniendo solo. No sé, habría que analizarlo bien, pero estos son los datos duros que llaman bastante la atención. Entonces, en términos generales, pues esta es la presentación que quería hacerles, los datos que quería poner en la mesa. Obviamente esto es pues primero es una reflexión, un diagnóstico, y a partir de esto me atreví a poner algunas propuestas, las cuales definitivamente pueden ser enriquecidas, adicionadas o corregidas por los miembros de la NEI. Están a la disposición de la asociación. Entonces, pues estoy abierto para cualquier comentario, cualquier duda, pregunta. Pues estuvo muy completo la presentación. De hecho, dadas las preguntas e inquietudes, Pepe, te iba a decir si pudieras después compartir esta presentación para mandárnosla al servidor y a Eduardo Díaz, aquí de la NEI, para que no solamente la mande ahí por el chat que tenemos, que tú también participas muy activamente, sino también la mande por correo electrónico, porque vienen datos bastante interesantes. Hay varios comentarios y preguntas que entonces digo, si por el tiempo yo sé que viene un poquito y ya está un poquito complicado hacerlo, pero mucho era el tema de que ya lo mencionaste hace un momento, tanto el tema del IMSS, el tema de las reducciones en el ISR, los escenarios que mencionabas. Entonces, pues lo bueno es que estuvimos interactuando a lo largo de esta presentación. No sé, Margarita, si tengas algún comentario, si no, para pasarle la palabra al presidente Fernando Luna para que nos dé unas palabras de despedida, porque ya estamos llegando a las 12:30. No, muy completo todo. Me pareciera que es muy, muy clara su exposición y creo que la participación ayuda y aclara y nos sitúa para poder apoyar a una reforma. Nada más sí quiero aclarar ahí a
una pregunta sobre la cuestión del impuesto de herencia, pues el impuesto ya existe, solo es que se está tratando en la agenda legislativa de quitar la exención del impuesto sobre herencias, porque ese es un impuesto que ya existe. Entonces, sí es un tema bastante complicado, creo que ojalá pateen el bote, como luego se dicen, y se lo lleven y no lo voten, pero sí creo que esta presentación, pues bueno, a todos nos ayuda y nos visualiza hacia dónde vamos y qué es lo que queremos y cómo debemos sumarnos hacia el 21, no solamente en un tema de ayuda en participar, sino también en participar activamente para que tengamos un año electoral bueno para todos y buscar un mejor gobierno para todo este país y todos los empresarios. Antes de nomás de pasarle, hay una pregunta que yo creo que también tenía bastante interés, antes de pasarle ya para que se cierre el presidente Fernando Luna, sobre la opinión que te merece el tema de implementar el IVA en medicina de alimentos. Porque si pudieras comentar ahí brevemente antes del cierre. Hay estudios, por ejemplo, Oxfam, que es el organismo internacional que sigue mucho el gobierno mexicano en sus políticas públicas. Lo que señala es que es un impuesto regresivo, porque digamos que el ingreso de la gente más pobre es el que estaría más impactado por el IVA que la gente rica. Entonces, normalmente lo que se sugiere es que hay una redistribución de eso que pagaron esas personas, se les redistribuye a través de programas asistencialistas. El problema es que en México hay una corrupción tremenda. Entonces, se lo cobras a los pobres para repartírselos a la clase política. O sea, ese es el riesgo. O sea, ahora, si tuviéramos, y esa es una propuesta que podríamos hacer, de decir, oye, si sí ponemos en la formalidad a los otros 14 millones de mexicanos que están fuera de ella, podríamos dar subsidios, el gobierno podría dar subsidios directos en el recibo de nómina de los que menos ganan. Y esa es una manera muy eficiente de redistribuir el ingreso. O sea, les cobras el IVA por un lado, pero por renta se lo regresas. Le das un subsidio y está en su nómina. Y ya no tiene que gastar nadie nada. No va a haber bancos, no va a haber nada, sucursales, no va a haber personas del gobierno, burócratas atendiendo el tema. El personal de la empresa es el que le daría el dinero ese a cuenta del gobierno. Entonces, pero solamente si llegáramos a un nivel de formalidad razonable. Ahorita con estos niveles de informalidad, yo veo que sería quitarle dinero a los más pobres para echarlo otra vez a las bolsas de alguien que no son ellos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues adelante, Fernando. Pues muchísimas gracias, José. Muy completa tu presentación. Creemos que como empresarios que somos y los millones de empresarios que hay en México, uno como empresario responde a los estímulos fiscales. Yo creo que el gobierno con una política correcta fiscal muy bien dirigida, muy bien planteada, pues traería por consecuencia la inversión y el poder usar mejor los recursos de todos nosotros, los millones de pequeños y medianos empresarios que estamos participando en el área económica en México. Hay muchas cosas por hacer. Esa es la preocupación precisamente de ANEI. Eso es lo que ANEI está tratando de poner en la mesa en los diferentes sectores de gobierno, en el Congreso, en el Senado, en las secretarías y demás. Y pues bueno, el camino es largo, pero creemos que si lo podemos hacer las propuestas correctas, muchas de ellas tú las mencionaste, estamos padeciendo de muchas áreas que si las elegimos, las ajustamos, que hacemos un ajuste, pues nuestro gobierno puede tener una mayor recaudación, pero también pues tendremos que poder levantar la mano para la aplicación de ese recurso que se adquiere, ¿verdad? Muchísimas gracias. Como ANEI seguiremos haciendo el esfuerzo por cambiar, por hacer nuevas políticas
Una de ellas es esta, muy importante, y invitamos a todos los que están conectados a que se sigan sumando con ANEI. Estamos verdaderamente muy entusiasmados por el contenido que tenemos, por lo que ya tenemos, no hemos descubierto el hilo negro, está funcionando en los países, como bien tú lo mencionaste, en otros países lo están haciendo mejor que México, y pues como empresarios tenemos la responsabilidad de poder sumarnos a este esfuerzo. Muchas gracias, José, y estaremos en contacto, estaremos al pendiente. Muchas gracias a todos por su participación y conectarse en esta magnífica charla. Muchas gracias, Fernando, y Samuel, Margarita, Gracias. Fernando Turner, y a todos los demás que pues, invirtieron su tiempo en escucharme. Y reitero el compromiso, Fernando, con la NEI. Si queremos digo, que esto realmente trascienda, etcétera, y que pase de una charla a la acción, cuenten con mi tiempo pro bono para que lo que se pueda hacer, que podamos impulsar, y que si al menos una o dos de estas medidas que estamos comentando puede echarse a andar, ya es una gran ganancia. ¿Va? Entonces, Sí. ojalá todo el mundo esté... Gracias, Pepe. Sí, Estaremos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Igualmente. Están muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pepe.